Iglesia Peregrina, una edición más por este canal Ñande Yara Ñee. Y van 3 años de toda esta realidad. ¿Qué les parece? Bienvenidos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces. Estamos aquí en el canal Ñande Yara Ñee, el primer canal católico. Y aquí le tenemos a nuestro querido director, el padre Víctor Luis Cabañas. ¿Cómo está, padre Víctor? Muy bien, muchísimas gracias, Marisol, por esta invitación. Y aquí estamos con tu programa Iglesia Peregrina. Muchas felicitaciones también. Gracias. Por este empeño y por este deseo de dar a conocer las cosas de nuestra iglesia. Así es, padre. Y estaba comentando al inicio que ya van 3 años que estamos ya caminando por las sendas realmente de amor, de paz, de propagación del Evangelio. Así es, muchísimas gracias. 3 años en que todo el equipo y toda la gente que están ayudando con la Fundación Ñande Yara Ñee, que, como decimos nosotros, nuestra expresión, se pusieron las pilas, ¿verdad? Así es. Y es por eso que 3 años para llegar hasta muchos hermanos nuestros, principalmente en los hospitales, en las casas para nuestros hermanos enfermos, ancianos, a través de todo lo que significa el rezar y acompañarnos en los momentos difíciles también. Pero además de eso, toda la parte catequética, ¿verdad? Para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Y como ustedes dicen con este título tan lindo que han buscado, Iglesia Peregrina, estamos caminando siempre hacia Dios. Y todos tenemos que esforzarnos y darnos ese granito de arena. Ya van 3 años y la pregunta que le quiero hacer es ¿cómo se inició este proyecto? Bueno, nosotros comenzamos este proyecto ya hace 3 años como televisión, pero en realidad son 4 años porque casi todo un año estuvimos durante la pandemia incluso pensando en tener un canal, ¿verdad? Porque aquí en Paraguay no teníamos en ese momento un canal que pueda llegar a toda la feligresía, sobre todo desde la palabra de Dios. Esta siempre fue la inquietud. En ese momento me encontraba como párroco de la cuasi parroquia, era todavía en ese momento, y entonces era cuasi párroco, ¿verdad?, de Santa María de la Merced, se llama allá en Lambaré, Bajío. Y con la cuestión de la pandemia nos dimos cuenta enseguida que había mucha necesidad porque la gente no podía en ese momento reunirse o te permitían 10 o 15 personas para las celebraciones litúrgicas. Y entonces, ante esta realidad comenzamos a pensar. Y yo lancé en ese momento de la pandemia, ¿verdad? A pesar que la cuestión económica era bastante difícil, nosotros ya teníamos, sí, como jóvenes para los jóvenes o aprendiendo con Jesús en otros medios, que hasta ahora nosotros continuamos con los otros medios de comunicación, sobre todo con la televisión y también con la radio. Pero nos parecía insuficiente todavía porque mucha gente necesitaba más y además los espacios televisivos son muy caros. Entonces no podíamos en ese momento abastecer la necesidad como llamaban la gente y que decía. Pero yo después cuando le hablaba de precio, le hablaba de plata, entonces la gente se quedaba un poco diciendo, y bueno, padre, vamos a tener que esperar que lleguen tiempos mejores y menos todavía en tiempos de la pandemia, ¿verdad?
Pero después el Señor ayudó con esta idea y con este proyecto para que Ñande Yarañe Televisión pudiese comenzar, pero con la ayuda de muchos amigos y de muchas personas que apuestan verdaderamente a la evangelización. Así es, Padre, estamos eternamente agradecidos, nosotros los laicos que sí sabemos de esa necesidad, ¿verdad?, de tanta gente que no puede acudir a una misa, que no puede, ya sea por enfermedad, ya sea por los trabajos, ¿verdad? Entonces, realmente es una alternativa interesante porque es la forma en que también nos formamos con los estudios bíblicos y con tantos mensajes de cada programa, ¿verdad? Y también Iglesia Peregrina, que también en este momento está transmitiendo todo lo que la Iglesia, todas las realidades, las novedades, las acciones pastorales. Ese es el elemento que yo te agradezco, Marisol, porque justamente uno de los proyectos nuestros, además del aspecto catequético, porque tenés que saber que Ñande Yarañe como objetivo principal es la formación, la educación catequética, ¿verdad? Litúrgica, ciertamente también, porque todo esto nos ayuda, pero dentro de esa catequesis, de nuevo, una catequesis bíblica. Sí. Porque nosotros sabemos que desde la Biblia podemos entender toda la historia de nuestra salvación, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros nos comprometemos también con nuestra propia historia, con nuestra propia felicidad o el deseo de llegar a formar un país, una nación, una familia, en fin, una iglesia mucho más comprometida, estamos llegando a nuestro objetivo. Bueno. Y eso es lo que estamos proponiendo. Y por eso yo digo que es muy interesante lo que ustedes están haciendo con tu equipo de Iglesia Peregrina, porque ustedes están pasando por las diversas parroquias, diversos movimientos y todo lo que significa también para nuestra iglesia el actuar, pero en una forma muy concreta, para que llegue el Evangelio, ¿verdad?, de Jesús a todas las personas. Qué bueno, qué bendición. Padre, si usted tiene un contacto en donde las personas puedan anotar para, si tienen un proyecto para que se le pueda presentar, porque usted como director es el que va a analizar, entonces se le invita, ¿verdad?, tanto a los laicos que tengan esa, de repente esa inquietud o esas ganas de trabajar, de presentar un proyecto en el canal. Nosotros sinceramente estamos muy abiertos, Ñande Yarañe, a toda la iglesia, porque el evangelizar no es simplemente Ñande Yarañe, sino que nosotros sabemos que hay muchas parroquias, muchos otros medios también que están haciendo y que ponen también su granito de arena en la construcción del reino de Dios dentro de una iglesia paraguaya. Y todos hacemos iglesia, porque iglesia quiere decir el famoso Ateguazú, ¿verdad? O sea, todos juntos. Y cuando somos más ojos o cuando somos más cabezas la que estamos pensando, cuando estamos mirando también la realidad de nuestro pueblo, ciertamente que podemos ayudarnos muchísimo, ¿verdad? Y por eso yo te decía y te agradezco que desde la visión de ustedes, recorriendo, mirando, escuchando a sacerdotes, párrocos, movimientos, grupos, nosotros ponemos a disposición. No es fácil el evangelizar a través de los medios, ¿verdad? A la gente algunas veces les cuesta un poco, nos cuesta el proponer las ideas, nos cuesta también el traer y después el tiempo que nos lleva para poder dar a conocer la evangelización. No siempre es fácil. Vos estabas diciendo recién que muchos tenemos nuestras ocupaciones, tenemos nuestro trabajo, pero en fin, todo eso, como hacía San Pablo principalmente, ay de mí si no evangelizar, que es nuestra frase predilecta y la frase que hemos elegido como Ñande Yarañe. Nosotros a tiempo y a destiempo, por eso que estamos 24 horas y ahora ya el tercer año sin apagar las luces, como se dice, ¿verdad? Sin apagar en ningún momento nuestra transmisión. Sé que esto nos cuesta todavía mucho sacrificio, pero agradezco, y yo en primer lugar le agradezco a Dios que Él sea el que nos esté empujando y nos esté animando para que Ñande Yarañe pueda llegar a tantas personas. Primero eso. Pero Dios no es que se manifiesta y viene y cae del cielo, sino que Dios va despacito en el corazón y en la mente de cada uno de los cristianos que nos están acompañando y que ya saben que existe Ñande Yarañe.
nuestro primer canal católico dentro de nuestro país. Y entonces es Jesús, es Dios mismo el que le va moviendo el corazón, la mente, y sobre todo después Jesús el que despacito en la noche o de mañana, fin de mes, el Señor va metiendo la mano en el bolsillo de ese fiel cristiano, o de estos que nos ayudan con sus auspicios, que nos ayudan sobre todo con la publicidad, porque es la forma como ñande yarañe, de a poquito. Comenzamos con una cámara fotográfica, así mismo te estoy diciendo, con una cámara fotográfica, en que teníamos que grabar un poco, eso mismo producíamos, editábamos, llevábamos al canal. Alguna vez era, oye, ya oí, mira, padre, esta edición no está demasiado bien, ¿verdad? Y bueno, hacíamos lo que podíamos. Pero hoy, con la ayuda de tanta gente, estamos mejorando y estamos superando. Entonces, 3 años es para agradecer a Dios, pero Dios que nos ayuda a través de cada uno de los que se entusiasman también con este proyecto de evangelización. Qué bueno, Padre, realmente es emocionante escuchar la providencia de Dios, porque esto sí es providencia. Entonces, quédate, quiero que escuches, hay más novedades. Acá el Padre nos va a exponer grandes formaciones que tiene para todos nosotros. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Movemos nuestros celulares porque va pasando Jesús, porque estamos contentos, porque estamos con alegría. Y esta canción seguro que te la sabes. Los lirios del campo cantemos juntos. Y las aves del cielo. Vamos, que no lo escucho. No se preocupan porque están en mis manos. Vamos, que está Jesús. Tener confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Vamos, Rosario, que está Jesús. Estoy con vos
espaldas. Sí, todo terminará bien. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Rosario dice hoy. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Vale, Rosario, vamos, que está Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Vamos, que no somos solos. Movemos nuestros celulares, movemos, porque va Jesús. Hice al hombre para que esté solo. Tenemos que estar como hermanos. Caminen juntos como hermanos. Todo termina bien con Dios. Sopórtense mutuamente, ámense unos Y ahora te a quiero escuchar, porque vos estás con otros. Dios y cantas junto a Él. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Dale, sentite vivo que está Dios. Sentite vivo, la fiesta del reino comienza ya. Nuestros celulares que está Jesús. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. No me aflojes, seguí adelante. Yo soy el camino, la verdad y la vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la yo soy el camino, vida en abundancia. Señor Jesús, aquí están presentes todos los que te aman. Aquí están presentes todos tus hijos. Señor Jesús, gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina, aquí en el canal Ñande Yarañe, con la presencia de nuestro director, el padre Víctor Luis Cabañas.
En este momento Él nos expone y también nos invita a la formación bíblica que se iniciará en el mes de marzo y dura ya con un calendario para el año. Tenemos desde marzo hasta noviembre, son 9 meses que proponemos, ¿verdad?, los temas específicos, bíblicos ciertamente, pero de una formación que nos ayuda también para nuestra vida cristiana y nuestra vida litúrgica. Todos estos temas que proponemos lo vamos a desarrollar los días lunes en la parroquia San José Obrero de una manera presencial. Eso es lo que tenemos como propuesta. Pero con la novedad que este año también lo vamos a hacer, Marisol, de una manera virtual, es decir, aquellas personas que están muy lejos, que no pueden llegar, incluso todo el país, pueden acompañarnos todos los lunes desde las 20 horas hasta las 21 horas. Y nuestra reflexión siempre que es exegética, o sea, llegar un poco a aquello que el autor sagrado nos está queriendo decir con el texto, pero después con una aplicación bien pastoral para nuestra vida. Qué bueno, Padre. En el mes de marzo, el tema Introducción General a la Biblia. Bueno, esto como siempre queremos iniciar con la Introducción General a la Biblia, porque muchas personas me dicen, Padre, pero yo nunca estudié la Biblia, yo no estoy tan acostumbrado a todas estas terminologías. Y por eso es, Marisol, que lo primero siempre, cada año comenzamos con Introducción General a la Biblia. Para que nadie después me diga, Padre, yo no puedo seguir, no puedo estudiar porque no conozco mucho. Entonces, con la introducción, que serán, como dijiste ahí, son 4 lunes, desde el 10 de marzo comenzamos, así que todos estamos invitados. Es para tener un conocimiento y los instrumentos necesarios para hacer el camino del estudio bíblico. Qué bueno. En el mes de abril, libro del Génesis, 1 al 11. Bueno, aquí también con las fechas de todos los lunes de 20 a 21 horas, presencial o, si ustedes quieren, también virtual, los que quieren seguir desde su casa. Tenemos estos libros, o mejor dicho, capítulos del libro del Génesis, del 1 al 11. ¿Por qué? Porque aquí encontramos los relatos que se dicen relatos primordiales o los relatos esenciales, fundamentales, existenciales del hombre. Esto quiere decir, primero, la creación como tal, todo lo que recibimos de parte de Dios, pero después la relación con Dios, la relación que se quiebra justamente con Dios, capítulo 3, o la relación que se quiebra también con el hermano, fratricidio, Caín y Abel, capítulo 4 del Génesis, o el problema que después viene a causa del pecado, que es también la destrucción de la naturaleza, que es el diluvio universal, que va del 6 hasta el 9. Pero terminamos con el capítulo 11 justamente, que es la Torre de Babel. Todos estos son elementos, nosotros le llamamos así, existenciales, base para conocer un camino de lo que vendrá después, que es la historia de la salvación. El mes de mayo, el tema de la esclavitud a la libertad, Éxodo 1 al 15. El éxodo, como dice el nombre, éxodo, salir, salida, y hablamos y nos centramos en el aspecto teológico de lo que significa la esclavitud, y por eso el nombre de la esclavitud a la liberación, ¿verdad? Y terminamos con el capítulo 15, porque ahí tenemos el cántico de la gloria, de la alegría. Miriam, que es la hermana de Moisés, después de haber pasado el Mar Rojo, justamente nos encontramos en la libertad para hacer un camino de salvación. Qué bueno. En el mes de junio, la tierra prometida. Mes de junio, tierra prometida, porque haciendo todo el camino del desierto, con sus dificultades, libro de los números, etcétera, pasamos por Deuteronomio antes de entrar a la tierra prometida, y ahí entonces vamos a entrar a esta tierra prometida. O sea, todo el camino que hacemos hasta encontrarnos frente al río Jordán, en que vamos a ingresar a la tierra prometida. Qué bueno. En el mes de julio, la conquista de la tierra, Josué y Jueces. Te das cuenta que ahí viene la continuación, ¿verdad? Porque yo terminaba diciendo que nos encontramos ante el río Jordán y continuamos en este mes de julio con la conquista de la tierra. Después de haber hecho todo el camino del desierto, el camino de purificación, ahora por fin entramos a la tierra prometida, que significa esa tierra que emana leche y miel. Bueno, todo eso iremos explicando y conociendo
en lo más profundo de lo teológico. Mes de agosto, tema el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles. Bueno, desde agosto ya vamos a comenzar a reflexionar sobre el Nuevo Testamento, para no quedarnos simplemente con el Antiguo Testamento. El año que viene seguiremos con el Antiguo Testamento, porque este es un plan de 4 años. Toda la primera parte hacemos el Antiguo Testamento, los 5 primeros meses, y luego desde agosto, septiembre, octubre y noviembre haremos el Nuevo Testamento. Y aquí hablamos del Espíritu Santo, pero leído desde Hechos de los Apóstoles. Y es la teología lucana, ya explicaremos ahí los 3 tiempos, el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo, que lo encontramos desarrollado en Hechos de los Apóstoles. Mes de septiembre, el discípulo amado, literatura de Juan. También aquí para conocer un poco toda la teología joánica que se dice. Y con este título hay muchos que estudian desde lo que le ponen el título, el discípulo amado, para entender la teología que San Juan nos quiere transmitir. San Juan es un evangelio totalmente diferente en su literatura y en su teología de lo que nosotros conocemos como los evangelios sinópticos. Mes de octubre, la teología paulina, cartas de Pablo. También Pablo es otra teología maravillosa, pero si estamos hoy nosotros aquí tenemos que decir que es gracias a San Pablo, que después nosotros encontramos y vemos que nos acompaña, ¿verdad?, en nuestra propia reflexión como iglesia. Mes de noviembre, la revelación final, Apocalipsis. Y bueno, y aquí entonces para concluir el año, por eso noviembre, para entender lo que significa la palabra apocalipsis, ¿verdad?, en griego, que significa revelación. No como la gente entiende, por eso que estamos preocupados y queremos que Ñandillara Ñe colabore un poco en una buena catequesis, entender lo que es el apocalipsis, ¿verdad?, en griego, lo que significa. Es más bien una realidad concreta, cómo Dios se va manifestando a través de signos y de revelaciones. Pero no es una cosa así como la gente suele pensar, palamundos o palamundo, que esto, que aquello, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces nunca hay conversión porque esperamos, parece que todo venga desde arriba, ¿verdad? La conversión no es así, sino que un Dios que se revela continuamente. El Apocalipsis, como yo suelo decir, ya sucedió, sucede todos los días en nuestro tiempo. Y ese Apocalipsis sucederá también con la venida siempre de los tiempos. Así tenemos mucho para formarnos, porque el cristiano que no se forma se deforma. Entonces estamos todos invitados a participar de estos estudios bíblicos. Muchas gracias, Padre, por su tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que usted nos brinda. Muy bien, muchísimas gracias a vos, Marisol, con todo tu equipo y con todo el trabajo que están haciendo. Y gracias por esta invitación, ¿verdad?, para que podamos también hablar y decir un poco todo lo que tenemos. Este es de parte nuestra, pero yo veo que vos siempre estás mostrando, y eso es lindo, lo que sucede en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, con nuestros sacerdotes, con nuestros catequistas, agente pastoral, las propuestas que siempre se nos traen. Y esto es lo que necesitamos. Debemos estar informados siempre para después aprovechar de todo lo que se nos ofrece para formarnos. Y vos dijiste una frase muy linda. ¿Cómo dijiste? El cristiano que no se forma, se deforma. Se deforma, y claro. Sí. Y por eso que después, al no formarse, uno con facilidad piensa que, no sé, la secta, que esto, aquello, cambiar de religión, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Y porque justamente no estamos formados y vamos a otros lugares donde nos deformamos verdaderamente. Así es, Padre. Muchísimas gracias, y continuamos con más ediciones y esperemos que sea del agrado de todos. Muchas gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.